¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una nueva vez más a su canal de Fobis, donde abordaremos consejos, análisis, historias y todo lo que este gran juego tiene que ofrecer. En esta ocasión he decidido hacer una guía para los novatos, para los noobsitos que desean introducirse a este juego, ya sea porque les parece curioso, porque les parece interesante, algún amigo se los recomendó o simplemente lo descargaron en la App Store y no saben qué hacer. Y si no estás familiarizado con este tipo de juegos, puede ser que te cause un poco de problemas al empezar a jugarlo. Si bien el tutorial ayuda un poco, hay muchas otras cosas que no toca este tutorial. Así que pongámonos cómodos, tráiganse su botana, su soda, porque comenzamos con esta guía para nuevos jugadores. Empezamos esta guía con el primer consejo, bandita, y sería el número 1. Roma no se construyó en un día. Podría decirse que el aspecto más importante del juego es comprender los conceptos básicos. En el campo de batalla encontraremos dos corazones, uno azul, que es el tuyo, y uno naranja, que es el del rival. Este corazón es tu salud o, mejor conocido como HP. A medida que recibes daño, este se agotará lentamente, hasta que no quede nada y se destruya. Parece ser que lo has entendido. Si te quedas sin HP, has perdido el juego, banda. Este mismo principio se aplica para tu rival. Por lo tanto, el objetivo principal es usar tus miedos, mejor conocidos como los fobies, para hacerse cargo de los puntos de pánico y así luego atacar a tu enemigo, algo así como lo hizo tu ex. Encontraremos distintos mapas. Estos tienen múltiples puntos de pánico y al final de cada ronda, el jugador que tenga el control de uno o varios puntos de pánico causará un daño pasivo al corazón del rival de la siguiente manera. Si controlas un punto de pánico, estarás haciendo 200 de daño de HP. Si controlas 2 puntos de pánico, estarás haciendo 400 de daño de HP. Y si controlas 3 puntos de daño, exacto, estarás haciendo 600 puntos de HP. Una vez controlados los puntos de pánico, eres libre de mover tus fobies a donde tú quieras, desde defender una posición hasta atacar al enemigo o al corazón rival, ya que estas casillas no se desactivarán a menos que el enemigo las capture. Datos extras en este punto. Analiza bien tus alrededores, ya que hay varios mapas que tienen puntos claves dispersos por todas partes. Algunos tienen cepas curativos, que estos son los que curan a los fobies, menos a los de tipo zombie. Más adelante tocaremos este punto que es muy importante. Algunos azulejos tienen vacío, fuego, trampa, obstáculos que pueden servirte para defender y un montón de otras cosas. Inclusive hay potenciadores, donde los fobies reciben una bonificación de daño cuando son colocados ahí. Con el tiempo descubrirás cómo contrarrestar cada fobie y cuál es el mejor enfoque para cada mapa. En función de tus amigas las fobias, nunca algo tan malo pudo haber sido tan bueno, ¿cierto? Nunca te apresures, tienes un botón de deshacer en la esquina inferior de la pantalla, por lo que hasta que aprendas cómo funciona todo, puedes probar todo tipo de ataques y movimientos alrededor del mapa y ver qué en efecto tienen y cuál es el más eficiente. Cuando hayas encontrado algo que te guste, apégate a él y luego envía tus movimientos para la siguiente ronda. Consejo número 2. Diseña una estrategia de batalla. Por si no te has dado cuenta, el juego es un mundo de estrategia. Cada mapa requiere un enfoque diferente, inclusive cada partida. Algunos mapas son más grandes que otros, por lo que los puntos de pánico están más lejos del área principal inicial. Siempre debes asegurarte de tener varios tipos de fobies disponibles para que estos puedan implementarse en consecuencia y así poder capturar más terreno y más zonas de pánico. Consejos adicionales: siempre es bueno tener un fobia de distancia con alta cobertura de área, ya sea el Mother Wing, alias el pollito volador, o el Jarcano, la piña colada. Esto para proteger a tus fobias de ataques cuerpo a cuerpo que decidan ir a tomar las casillas del pánico. También ayuda si tienes varios fobies de bajo costo para desplegar, ya que tienes que tratar de abrumar a tu enemigo con números absolutos, aunque aquí depende mucho del tipo del jugador,
ya que no siempre poner muchos fobies es lo mejor en el campo de batalla. Lo que nos lleva al consejo número 3. Como consejo número 3 tenemos el tómese su tiempo para leer las características, pros y contras de cada fobia. Sí parece tonto, lo sé, pero incluso hay muchos que tienen un rato jugando y no conocen estos datos del juego, sobre todo aquellos que se creen pros. ¿Se les viene alguien a la cabeza? Es muy importante aprender lo que cada fobia individual puede hacer, así como todas sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, siempre debes de saber que los fobias de tipo mecánico no pueden ser envenenados. Esto es algo bastante realista, ya que los robots no son afectados por virus o por enfermedades, a menos que sea un troyano, ¿cierto o no, bandita? Por lo tanto, es inútil intentar envenenar a un tipo mecánico con shipping gas o el creep o cualquier otro fobia que envenene. Ahora bien, si no estás seguro cuáles son las habilidades, los pros y los contras de tus fobias, yo te ayudo con eso, mi pana. Como primer punto tenemos a los muertos vivientes o zombies. La habilidad pasiva de estos hace que absorban el 40% del daño que les hace el enemigo o, en este caso, el daño que tú estás haciendo. Pero estos no se pueden curar con cepa curativo ni con los fobias con una habilidad curativa. Este tipo de fobias son muy buenos en mapas donde no hay spa curativo y cuando el rival ya usó todas sus llaves y no tiene un zombie que envenene. ¿Esto por qué? Porque por lo mismo que hemos dicho, los fobias de tipo zombie no pueden curarse y por lo general una vez que te los envenenan estaremos diciéndole bye bye a tu fobia de tipo zombie. También tenemos los tipos mecánicos o robots. En lo personal, este es uno de los fobias favoritos de su servidor. Estos tipos de zombies no pueden ser envenenados ni enfermados, vaya cracks, pero reciben un daño adicional de los tipos eléctricos. Este daño eléctrico lo tienen ciertos tipos de fobias, el cual hace un daño normal y a este daño normal le van a estar sumando un daño eléctrico. Entonces estos fobias son muy buenos, por lo general tienen mucha vida y tienen un daño decente, pero si son mal posicionados y te sacan un fobia con estas características eléctricas, entonces tu fobia también se va a ir mucho para el lobby de Free Fire. Otra categoría de fobias que viene corriendo sin parar son los tipos dimensionales o los fantasmas. Estos infligen y jalan al enemigo una ficha cuando estos son asesinados por el fobia rival. Son muy buenos porque incluso cuando son destruidos causan problemas. Lo malo es que estos fobias absorben o tienen un 50% más de daño por los tipos veneno y por la enfermedad. Vaya dato perturbador. Y por último, bandita, tenemos a los tipos monstruos. Estos pelanás no tienen ningún efecto adicional. En sí, ese es su don, ese es su maldición. Este fobia es muy bueno, pero porque no tiene ni desventajas ni ventajas frente a otros fobias. Bueno, fobilocos, esto nos lleva al consejo número 4. Mientras esperas tu turno, echa un vistazo a los otros desafíos. Ojo aquí, te aconsejo personalmente que no veas estos desafíos en internet, ya que estos desafíos los puedes encontrar ahí y la verdad es que sí son muy buenos y ayudan mucho. Pero si tú de verdad quieres mejorar en tu juego, es mejor que tú mismo te vayas dando cuenta cómo funcionan las fobias, cómo es que es mejor el posicionamiento de ciertos fobias para lograr ciertos objetivos. Y si quieres mejorar más en tu juego de fobias, pues no veas estos consejillos o hacks en internet. Pero pues si tú lo que quieres es avanzar y recoger la recompensa que te dan estos desafíos, pues te aconsejo el canal de Palizaman, que la neta ese men tiene esos hacks muy chidos y muy rápidos que no te harán pensar ni sudar ni romperte la cabeza. Pero como te digo, si quieres mejorar en el juego, pues yo te aconsejo que no los veas y pues mejores en tu juego de fobias. Bueno, también si eres menos de nivel 10 puedes usar un código de referencia para obtener tus 100 cafés. No sé si sabías, pero puedes usar un código de referencia
para asegurarte 100 cafés gratis. Esto te viene muy útil cuando estás empezando, especialmente cuando eres un jugador free to play, porque aparte de que te ayudarán a llegar a tu primer objetivo del juego, que son juntar los 800 cafés, también podrías pues desviarte un poco y abrir el de 300, pero en lo personal recomiendo que primero te enfoques en abrir tu pack de 800 y estos 100 cafés gratis que te estarán dando de obsequio por canjearlo en el menú de opciones te vendrá muy bien y te servirá de mucho. Pero tú me dirás, hey bro, ¿cómo lo hago para reclamar? Bueno, para reclamar esto simplemente dirígete a configuraciones. ¿Dónde está esto? Bueno, encontrarás una lámpara sobre el anuncio de la arena, del cartel de batalla de arena, y luego te aparecerá el apartado de opciones. Desplázate hacia abajo hasta que veas donde dice canjear una referencia y luego escribe tu código. Si no tienes un código, puedes usar mi código que te estaré dejando en la pantalla de este video ahora mismo. ¿Ves? Colócalo. Si eres menos de nivel 10, te servirá mucho para canjear esas 100 coffees que te van a estar regalando simplemente por jugar Phobos. También, si ya eres mayor de nivel 10, bueno, pues puedes compartir tu código con otros jugadores. Si quieres, puedes escribir aquí en la cajita de comentarios tu código para que la gente nueva que venga y vea este video pueda canjear tu código, bandita. La neta es que les va a servir mucho que canjeen esos 100 coffees. A mí me sirvió, así que bueno, ahí este datito extra para que ustedes empiecen a juntar sus cafecitos. Ojo aquí, esto ya lo he dicho antes, un tip que puede ayudarte para mejorar es que vuelvas a ver tus partidas, para que sepas dónde te equivocaste y que puedas mejorar para eso. El juego guarda tus partidas una vez finalicen, así puedes volver a ver cómo ganaste o cómo perdiste según lo que tú decidas ver. Es tal cual como si hicieras un examen y reprobaras. Consultas tu examen, en qué te equivocaste, estudias para tu nivelación. Una vez que tú te sientas preparado, pides tu nivelación y logras pasar tu examen. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues Phobos te da esa ventaja. Puedes ver tu batallita que has tenido anteriormente. Puedes fijarte qué hiciste mal o qué hiciste bien, pero puedes mejorar. Así que bueno, ahí un tip extra es que chequen sus partidas de batalla que se guardan en su lista de batallitas. Bueno, este no es más bien como un tip, sino es como un dato extra. Para que tengas mejores recompensas debes de subir tu nivel de cuenta. Bueno, ¿esto cómo lo vas a hacer? Esta es la misión más larga que tenemos todos los que jugamos Phobos. Para subir tu cuenta, que es el nivel de estrés, bueno, lo único que tienes que hacer es subir tus Phobos. Pero la verdad es que aquí sí vas a necesitar mucho tiempo, vas a necesitar sangre, sudor, lágrimas, más sangre, más sudor, pero sobre todo vas a necesitar más tiempo, porque la verdad es que sí te lleva un tiempo subir, aunque los primeros 30 niveles son muy fáciles de alcanzar. Puedes estar alcanzándolos en el trayecto de un mes. Y si es que te vicias mucho con este juego, pues creo que lo podrías estar alcanzando en 20 días, más o menos. ¿Para qué sirve subir ahora sí que nuestro nivel de estrés? Bueno, pues habrá ciertos niveles de estrés que es del 1 al 10, del 10 al 20 y así sucesivamente, donde te van a estar dando gratis Phobos y también te van a estar dando ciertos pluses que te van a aumentar tanto las lágrimas como la experiencia que vayas recibiendo día a día. Y también te van a aumentar la experiencia, lágrimas y las cartas que te salgan en las cajitas de Jack, esas que te dan 9 diarias, que yo recuerde. Y bueno, la verdad es que son muy buenas esas 9 caritas de Jacks. Debes de abrirlas sí o sí todos los días para que te den ese plus extra de cartas de Phobos, que si tienes mucha suerte puede que te salgan ultra raras, incluso pues más experiencia y más lagrimitas para tus abrir más sobres o mejorar las Phobos que ya tienes en existencia. Último consejo, bandita. Hasta aquí hemos llegado al final de esta guía para principiantes.
Si te ha gustado, por favor regálame un like y suscríbete a este canal. Mucha gente que ve el contenido no está suscrita y eso no me gusta, bandita. Me ayudaría mucho si se suscriben y me dejan su like para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir trayendo este tipo de videos y este tipo de contenido que seguramente a mucha gente le va a servir y le va a ayudar para unirse a este juego que se llama Phobis. Bueno, una vez dicho este pequeñito pero importante comercial, pasamos al último consejo. Consejo número 5. Actualiza tus Phobis, pero sigue un patrón. La verdad es que este es el consejo que no es consejo porque debes de subir sí o sí tus Phobis. Creo que eso sin pensar, sin siquiera saber, sabes que debes de subir de nivel tus Phobis como cualquier otro tipo de juego. Pero dado que el actualizar o mejorar tus Phobis lleva mucho tiempo y te será muy costoso, te costará sangre, sudor y mucha sangre, pero sobre todo tiempo. Por eso es mejor primero que te enfoques en los Phobis que más utilizas. Los que más te gusten a ti también, después de todo tú eres el que lo vas a jugar. Excepto si no mejores los Phobis de un peso a menos que seas hijo de Carlos Slim o de Carlos Muñoz. Diablos, todos los Carlos son millonarios, XD. Pero en serio, bandita, no mejoren sus Phobis de a peso porque prácticamente esos Phobis son más como para sacrificio. Al inicio mejor intenten mejorar los Phobis de 2 llavecitas en adelante. Ya más adelante se van a ir dando cuenta. Y sí, obviamente hay que subir los Phobis de una llave, pero es mejor esperarse y empezar a subirlo más adelante. Y bueno, bro, puedes comenzar a actualizar al menos un Phobi perteneciente a cada tipo. Puede ser un tipo zombie, un tipo dimensional, un mecánico y un tipo monstruo. Esto para que tengas al menos algo con lo que contrarrestar a tu oponente, a ese hijo del diablo. Y bueno, bro, no te estreses demasiado por la rareza de las cartas. Sí, te hablo a ti, a ese personaje que está enojado porque no le ha salido un Phobi ultra raro y ya lleva un mes jugando. Y su primito de 6 años que recién empezó a jugar ya tiene a Chuck y Hibo 3 que le salieron en el sobre de lágrimas de 1000 pesitos. Bueno, a veces las cartas comunes también pueden eliminar fácilmente el daño, el rango y superar directamente a las cartas ultra raras si se mejoran lo suficiente. Después de todo, te será más fácil llevar a un Phobi común al nivel 10 que a un Phobi ultra raro al nivel 10, a menos que tengas mucha suerte o tengas mucho dinero. Y bueno, si aún tienes dudas es porque no has visto los videos de este canal donde se la partimos todititita a esos Phobis ultra raros. Ah, ¿no me crees? Entonces te dejo un video arriba aquí, te estará saliendo la etiqueta, velo acabando este video. También como dato adicional, como en cualquier juego, aquí tenemos asesinos, tanques, tiradores, soportes, curadores, incluso podría decirse que peleadores. Así que trata de subir al menos un Phobi de tipo tanque, peleador y tirador. Esto te ayudará mucho en el camino de la fobia y te ayudará a vencer los miedos de tus enemigos antes de que ellos terminen consumiéndote a ti. En caso de obtener una tarjeta ultra rara, mejórala como si dependiera de ello. Mejórala y mejórala toda, menos si es el Kaboom. Esa carta es una mierda. Nada, mentira, pero sí, bandita. Si tienen una carta ultra rara, mejórenla. La verdad es que todas las ultra raras son muy buenas. Y bueno, espero que te haya servido de utilidad esta guía. Y hasta aquí llegamos con esto. Espero te haya gustado, te haya entretenido y te haya sido muy útil estos consejillos. Es más bien para los jugadores que quieren iniciar en este mundo del Phobis, entonces no entienden muy bien cómo empezar a jugar. Aquí les dejo esta guía. Si tú ya sabes jugarlo pero tienes amigos que no saben, una novia, un primo, un hermano, inclusive tus papás, pues compárteles este video que estoy seguro que les va a servir mucho para entretenerse con este magnífico juego que es el Phobis Game. Y bueno, gente, conmigo será hasta el próximo video. Chao, cuídense mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima.